El Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con Ecuador y entregará $4.000 millones, $1.000 millones de manera inmediata. El gobierno anuncia la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís para ahorrar $631 millones y lo reemplazará con compensaciones a los transportistas. Inmobiliar espera contar en 2 meses con la lista de bienes que podrán ser entregados como pago a proveedores y gobiernos seccionales. En información de servicios, este fin de semana no habrá apagones y desde mañana se aplicarán telemultas de tránsito en Guayaquil. Una familia de 6 personas secuestrada en una hostería en Mindo, en Pichincha, fue liberada. Y en Guayaquil fue rescatado un empresario en una intervención policial por aire, mar y tierra. Donald Trump retomó hoy su campaña a la presidencia de Estados Unidos tras ser hallado culpable de 34 cargos penales. Un cinturón de montañas, cascadas, lagunas y animales conforman el Geoparque Volcán Tungurahua, que se extiende por 2.397 kilómetros por 5 cantones de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Televistazo Estelar. Empezamos ya con la información. El Fondo Monetario Internacional aprobó el crédito para Ecuador por un monto de $4.000 millones que serán entregados por partes durante 4 años. Los detalles de esta operación financiera con Francisco Garcés. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo con el Ecuador para entregar $4.000 millones. De ese monto, 1.000 millones llegarán inmediatamente según información tanto del Ministerio de Finanzas como del organismo internacional. El acuerdo de servicio ampliado, como se denomina, durará 4 años y es la continuación de un programa de financiamiento que tuvo su primera etapa desde el 2020 hasta el 2022. En un comunicado, el FMI informó que el acuerdo busca respaldar las políticas financieras que emprende el gobierno y por eso los primeros $1.000 millones serán para financiar el presupuesto de este año. Para cumplir el acuerdo, el Estado deberá implementar políticas que a mediano plazo permitan el equilibrio fiscal, reducir la dependencia presupuestaria del petróleo y fortalecer las políticas de seguridad social, la inversión pública y el gasto en seguridad. El FMI explicó que el gobierno se comprometió a mantener el pago de ayudas económicas a las familias vulnerables para mitigar el impacto de otras políticas fiscales. Apuntó que se deberán hacer reformas legales para fortalecer la transparencia y la gestión de las finanzas públicas y el gobierno deberá, por ejemplo, auditar las cuentas de Petroecuador y el gasto en salud pública. El Ministerio de Finanzas explicó que el acuerdo con el FMI permitirá también acceder a financiamiento adicional de otros organismos como el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno decidió en este año eliminar el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís que le cuestan $631 millones al Estado. El Ministerio de Energía ya trabaja en un sistema de compensación. El gobierno quitará el subsidio al precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. El plan que el gobierno anunció en enero contemplaba que en junio focalizaría los subsidios. No hay focalización, pero el gobierno tiene listo un plan que consiste en liberar los precios y vender las gasolinas a valor internacional. De esta forma se evita un problema logístico porque focalizar lo obligaba a vender combustibles a precios distintos. Lo que habrá, adelantó el ministro de Energía Roberto Luque, es un sistema de compensación. Para liberar el subsidio, no un doble precio que genera muchas distorsiones. Y fuera de eso, hemos hecho una base de datos bastante robusta de los afectados para poder trabajar en esa compensación. La base de datos de la que habla el ministro aún no es pública y, por tanto, se desconoce el mecanismo y los beneficiarios de la compensación. Sin embargo, se sabe que estarán incluidos los taxistas, las camionetas de transporte rural de pasajeros y motores fuera de borda. En este momento y sin el subsidio, la gasolina Extra costaría $3.04 y la Ecopaís $3.26.
Esos son sus precios internacionales, pero se están vendiendo, gracias al subsidio, en $2.46. Por esos subsidios, el Estado ha previsto en su presupuesto $631 millones. Ese es el valor que se ahorraría con la eliminación anunciada por el gobierno. Según ese anuncio, no piensa eliminar los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico. Con ellos, el Estado gasta en total $3.092 millones cada año en subsidios a los combustibles. El gobierno pagará deudas con bienes del Estado. Inmobiliar tiene a su cargo cerca de 5.000 propiedades, pero no todas son comercializables. La lista final se conocerá en 2 meses, como le informa Adriana Bermeo. El gobierno pagará sus deudas con bienes que administra Inmobiliar, y esa secretaría tiene 4.943 en su inventario. Son edificios, departamentos, locales comerciales, terrenos y vehículos. Pero no todos pueden ser comercializados. Por ejemplo, cuando el bien es parte de un proceso legal, cuando no tiene linderos establecidos o no cuenta con permisos para enajenación. Unos están en ocupación, unos están en arriendo, unos están en comodato. Entonces, en 60 días tenemos para pulir esa base de datos y saber cuáles bienes están libres para poder ser negociados y dados en dación de pago. Todos los ministerios, conjuntamente con Inmobiliar, harán el levantamiento de información. Se establecerán mesas de trabajo. En ellas se definirán los parámetros técnicos y legales para conformar la lista final de bienes que se pueden entregar como pago. Lo que hacemos nosotros con nuestra base general es decir, a ver, Ministerio de Defensa, usted tiene catastrado en mi base de datos, le pongo un ejemplo, 500 bienes. ¿Cómo tiene estos 500 bienes? ¿Quién ocupa? ¿Cómo los ocupa? ¿Los tiene arrendados, en comodato? ¿Los va a declarar ya como un bien que no lo utiliza para que sea transferido a Inmobiliar? Entonces, esa casuística ya operativa es la que tenemos que trabajar en las mesas técnicas con cada uno de los ministerios. Una vez que el Ministerio de Economía cuente con la lista final de bienes enajenables, podrá pagar deudas de forma total o parcial. Hay bienes en todas las provincias. Sin embargo, los acreedores del Estado no están obligados a aceptarlos. El gobierno mantiene deudas con municipios, prefecturas, proveedores y seguridad social. La lista es amplia. Todos son potenciales beneficiarios de esta medida. Secuestro, el delito desatado. Una familia estuvo secuestrada durante un mes en una hostería en Mindo, en el cantón San Miguel de los Bancos, en Pichincha. Entre los retenidos había una menor de edad. Carla Delgado describe cómo se ejecutó el rescate. La policía rescató a una familia que permaneció secuestrada durante 30 días en una hostería en Mindo, provincia de Pichincha. La intervención se llamó Libertad. La policía localizó a 6 personas, una menor entre ellas, y detuvo a 5 delincuentes que pertenecen, según dijo en rueda de prensa, al grupo delictivo Los Lobos. Los secuestradores exigían $800,000 o la entrega del predio a la familia, según la fiscalía, mientras que la policía dice que la exigencia para liberarlos era de $500,000. Esto fue puesto en conocimiento hace 2 días atrás, por lo cual se le levantó la información respectiva, se realizaron las tareas de gestión investigativa. Durante el operativo fueron incautados 4 teléfonos, 2 armas de fuego y 2 machetes. Este viernes la Fiscalía dictó prisión preventiva en contra de 3 de los detenidos. 2 más son adolescentes y el juez resolverá su situación jurídica en las próximas horas. La policía aprovechó la circunstancia para invitar a los ciudadanos a denunciar este delito y dio 3 opciones: llamar al 1-800 delitos, al ECU 911 o a la Fiscalía. $2 millones pedían los secuestradores para liberar a un empresario en Guayaquil. La víctima estuvo 33 horas en cautiverio, escondido en el manglar. Merlin Ochoa informa que hay 2 detenidos. La víctima fue rescatada en medio del manglar en la isla trinitaria sur de Guayaquil. Sus captores lo escondían ahí durante el día para evitar que la policía lo encuentre. En la noche lo hacían dormir en una covacha aledaña. La tarde del jueves, 30 policías de 3 unidades participaron en el operativo que se desplegó por aire, agua y tierra. El empresario de 32 años fue secuestrado el miércoles a pocos minutos de llegar a su trabajo en el sector de La Florida, norte de la ciudad.
Según los uniformados, 3 delincuentes lo interceptaron en una camioneta negra, lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron al sur. 5 horas después llamaron a sus familiares para pedir $2 millones para no asesinarlo. El hombre estuvo 33 horas en cautiverio. Su salud colapsó. Tras la liberación fue llevado a un hospital, pues además tenía un brazo fracturado. El ciudadano se encuentra un poco descompensado, lógicamente es lógico por la situación traumática que ocasionan estos eventos. Fue inmediatamente atendido, tomando en cuenta de que él se encontraba el momento del secuestro también en una situación delicada de salud. En el operativo, 2 personas de 25 y 27 años fueron detenidas. Uno tiene antecedentes penales por robo y tenencia de armas. El carro con el que huyeron los secuestradores también fue decomisado. La víctima es familiar del asambleísta de ADN, Jonathan Parra. La isla Trinitaria está junto al estero salado que tiene acceso al Golfo de Guayaquil. Los detenidos son procesados por el delito de secuestro, cuya pena es de hasta 13 años de prisión. Trump, el gringo de teflón. Donald Trump retomó la campaña presidencial y espera la sentencia. Esto luego de ser hallado culpable de 34 cargos penales por falsificación de registros de sus empresas. El presidente Joe Biden reaccionó diciendo que la única manera de mantener a Trump lejos de la Casa Blanca es en las urnas. Pedro Jiménez con los detalles. En el vestíbulo de la Torre Trump en Manhattan, el expresidente arremetió contra el juez, el fiscal y el gobierno de Joe Biden, al que acusó de haber orquestado un caso criminal en su contra. Si me pueden hacer esto a mí, se lo pueden hacer a cualquiera, dijo. Argumentó que en su momento los pagos a su abogado fueron legítimos y que quedaron registrados como gastos de servicios legales, que no hay delito en eso, que no hubo falsificación de documentos, pero que como lidera las encuestas montaron un juicio corrupto, un fraude. Y ahora se supone que debo ir a la cárcel por muchos años, dijo Trump. Así que seguiremos luchando, manifestó. Haremos que Estados Unidos sea grande otra vez y que el único veredicto válido será el que den los estadounidenses en las elecciones del 5 de noviembre, que ese será el día más grande de la historia. También reaccionó el presidente Joe Biden. Nuestro sistema de justicia debe ser respetado y nunca debemos permitir que nadie lo derribe. Es tan simple como eso. Y publicó en sus redes un mensaje en el que se lee: solo hay una manera de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, en las urnas, dando por seguro que Trump finalmente será nominado por el Partido Republicano. El juez Juan Merchan emitirá la sentencia contra Trump el 11 de julio. Cada uno de los 34 cargos penales puede ser castigado hasta con 4 años de prisión, aunque el estado de Nueva York limita la condena por este tipo de delito a un total de 20 años de cárcel. Analistas creen, sin embargo, que lo más probable es que lo dejen en libertad condicional, obligándolo, eso sí, a pagar una multa y a presentarse periódicamente en la Corte de Nueva York. En todo caso, la defensa de Trump va a apelar la sentencia cualquiera que ésta sea y puede demorar su ejecución con una serie de recursos hasta después de las elecciones. Pero la Constitución de Estados Unidos establece requisitos simples para los candidatos a presidente. No toma en cuenta el pasado judicial de los aspirantes. Aunque Trump fuera enviado a la cárcel, podría seguir haciendo campaña, ganar las elecciones y asumir el poder. Luisa María Heredia con el informe. Hay dudas, pero también certezas en torno al caso de Donald Trump. Para la pregunta que el mundo entero se hace, ¿puede o no ser candidato a la presidencia de Estados Unidos después de ser condenado? La respuesta es simple y directa: sí, ya que la Constitución de ese país establece apenas 3 requisitos para ser elegible: ser ciudadano de nacimiento, tener mínimo 35 años y haber vivido al menos 14 años en Estados Unidos. Trump los cumple todos. La Constitución no incluye limitaciones relacionadas con la probidad notoria o el pasado judicial de los aspirantes. Por eso, aunque hay estados en los que se prohíbe a los delincuentes aspirar a cargos estatales y locales, eso no aplica para cargos federales, como el de presidente. Lo que sí pueden hacer los estados es aprobar leyes que exijan no tener antecedentes penales para así tratar de dejar a Donald Trump fuera de las papeletas. Pero ahí entra en juego otro tema para el que Trump ya está blindado. En marzo, la Corte Suprema determinó por unanimidad que los estados no pueden
excluir a Trump de sus votaciones, basándose en la 14ª enmienda que descalifica a personas que participaron en una insurrección o rebelión después de jurar cumplir con la Constitución. Todo esto en el contexto del asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Trump se tomaron la sede del Congreso estadounidense en Washington. Pero si Trump en esas condiciones resulta electo, sí generaría una crisis jurídica sin precedentes, aunque la única forma de que asuma el cargo su vicepresidente sería declararlo incapaz. Lo tendría que hacer el gabinete, que obviamente sería gente afín y leal a Trump. El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habló sobre la edad de jubilación y la deuda que mantiene con prestadores externos que llevan meses reclamando sus pagos. Carla Delgado sigue el tema. El presidente del directorio de la Seguridad Social, Eduardo Peña, dio luces este jueves sobre dos temas de actualidad: la jubilación y la deuda con los prestadores externos del IES. No han cambiado las condiciones para jubilarse. Así Peña respondió a las inquietudes que han surgido entre los asegurados sobre la edad y el número de aportaciones. Sigue siendo un requisito tener 60 años y sumar 360 aportes. Quiero aclararlo porque sí, ha tenido mucho ruido el hecho de que nosotros no es que pensamos aumentar la edad de jubilación en ningún caso. Ahora, si usted quiere y es voluntario jubilarse a los 65, entonces su porcentaje va a ser mayor. Pero si encima de eso quiere jubilarse a los 70, o sea, se va a esperar 5 años más o 3 años más, y esa es la discusión, vamos a premiarlo con una jubilación muy superior. El directivo no negó que se busca reformar la estructura de la jubilación a futuro y que empezarán a dialogar con los actores sociales. Con la sociedad civil, con los gremios, con las universidades, a través de reuniones y en mesas de trabajo que vamos a tener en los próximos 2 meses en 8 provincias del país, en donde vamos a ir a oír qué es lo que quiere la sociedad civil respecto de la jubilación para el futuro. Para el futuro hablamos 2050, 2060. En el tema de los prestadores externos, que son 420 y que durante varios meses han denunciado falta de pagos, Peña sinceró las cifras. La deuda con ellos es de $1.300 millones y la disposición que ha dado es que su administración priorice los desembolsos. Las consultas que se privilegien y los pagos que vamos a privilegiar son aquellos que tienen problemas graves, por ejemplo, problemas cardíacos, bypasses o stents que hay que poner o válvulas que hay que cambiar, riñones que son hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplantes renales que están muy bien atendidos y cáncer. Pero hay inconvenientes y él lo reconoció con los proveedores cuyas deudas no están auditadas. Estamos consiguiendo nosotros auditores y hasta eso lo que estamos haciendo es de la deuda que tenemos, pagarles en flujo para que no cierren. Es decir, a mí no me interesa que los prestadores quiebren. El IES, según él, busca estrategias para disminuir las derivaciones de pacientes, sobre todo en servicios odontológicos y consulta externa. Deberán volver a operativizar estas especialidades en sus hospitales. El IES brinda 16 millones de prestaciones anuales, 60% están dentro de su infraestructura y el 40% se apoya en prestadores externos. Una nueva mayoría en la Asamblea Nacional ha relegado al oficialismo, incluso Construye y el correísmo se han unido en algunas decisiones. Patricio Díaz describe cómo están ahora las fuerzas políticas en el Parlamento. El oficialismo se quedó solo en la Asamblea. Los legisladores de esa bancada reconocen que hay una nueva mayoría que los ha relegado. Los ejemplos son notorios en mayo. ADN quería que se apruebe la reducción de la edad de los embajadores. No lo consiguió. Estaban opuestos a la reforma a la ley de la función judicial y a la enmienda sobre el veto presidencial. Esos proyectos igual se aprobaron. En la conformación de la comisión multipartidista para tratar los temas de la consulta popular, el oficialismo propuso a una representante de su bancada y no quería que se incluya a Lucía Pozo por los independientes. La mayoría legislativa confirmó a Pozo y designó a un legislador de ADN, pero diferente al propuesto por ellos. La terna para la judicatura fue presentada con el apoyo de todos menos del oficialismo, que propuso sus candidatos, pero no tuvieron respaldo. Siempre tendremos la voz firme al decir que no y lamentablemente eso nos ha llevado a quedarnos solos en el pleno de la Asamblea. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano han vuelto a coincidir y Construye hoy se suma, al punto que ha cedido incluso con el correísmo en la terna de la judicatura. El que salió primero es de Revolución Ciudadana.
yo siempre abrí el diálogo, ya que el oficialismo no quiere hablar con nosotros, es distinto. El oficialismo también reconoce las causas del alejamiento. La Revolución Ciudadana se mostró más distante a partir de la detención de Jorge Glass, y las coincidencias con Construye se acabaron en cuanto el Tribunal Contencioso Electoral dispuso su eliminación como movimiento político. Así en la Asamblea, aunque siguen hablando de mayorías móviles, la del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye ya lleva un mes. Nayib Bukele gobernará El Salvador durante 5 años más en medio del apoyo popular que se ganó por la lucha frontal contra la delincuencia. Sin embargo, no hay reportes de crecimiento económico. ¿Qué retos tiene en esta nueva etapa Bukele? Ileana Suárez con el informe. Sí, protesto. Nayib Bukele, de 42 años, gobierna desde 2019. Su popularidad aumentó pronto por el combate a la inseguridad y por una guerra implacable contra las pandillas. Su estrategia inició en 2022 con la declaratoria de estado de excepción, que ha sido renovada 24 veces seguidas por el Congreso. Los operativos dejan hasta ahora más de 75,000 detenidos y construyó una megacárcel para 40,000 presos, lo que convirtió a El Salvador en uno de los países más seguros del mundo. Con apoyo legislativo destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y cesó al fiscal general, reemplazando a esos funcionarios con personajes alineados con su política. Con este nuevo panorama, el país fue en 2023 sede del certamen de Miss Universo y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otros importantes eventos. Hay sectores sociales que protestan por la reelección, tomando en cuenta que la Constitución prohibía a los presidentes gobernar por más de un periodo. Pero fue la nueva Corte Suprema, afín al mandatario, la que dio otra interpretación de la Carta Magna y le permitió correr nuevamente por la presidencia. Elecciones que ganó el 4 de febrero con 85% de votos. Tarea pendiente es el crecimiento económico. Más del 27% de la población vive en la pobreza y hay un marcado incremento de la deuda pública. Bukele apostó por el Bitcoin como segunda moneda para mejorar la economía, pero la población no se familiarizó con su uso. Y aunque el presidente dice que hay mucho interés de empresas extranjeras por invertir en el país, durante su campaña no hubo énfasis en algún plan económico. México, una mujer al poder. La economía, la seguridad y la migración son 3 desafíos para quien llegue a la presidencia de México. Los electores votarán el domingo por la continuidad de las políticas de Andrés Manuel López Obrador o por el cambio que propone la oposición. 99 millones de mexicanos están llamados a las urnas. La oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez lideran las encuestas y por primera vez ese país tendrá a una mujer en la presidencia. Pero los retos no son pocos. La inseguridad no ha disminuido. Cada vez hay más municipios bajo el dominio del narcotráfico y la delincuencia común. Y según la empresa AC Consultores, en el 81% del territorio mexicano hay presencia del crimen organizado, por lo que se espera una estrategia efectiva para disminuir los índices delictivos. En medio de un año de sequía y olas de calor, México busca asegurar el suministro de energía y de agua potable. Los apagones masivos ocurridos en mayo en varios estados y en la capital han dejado en evidencia las carencias del sistema eléctrico. México tiene grandes demandas en salud, educación, la sostenibilidad de los gastos en seguridad pública y en proyectos de infraestructura, como el afamado Tren Maya, cuya ruta cubrirá 5 estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una construcción que comenzó en junio de 2020 y continúa. También están las cifras históricas de migración ilegal. En 2023, México reportó casi 1 millón de personas cruzando el territorio para llegar a Estados Unidos, un tema de importancia para el vecino país, que es su principal socio comercial y que en noviembre también elegirá un nuevo presidente.
Alemania autoriza a Ucrania a usar sus armas contra ataques rusos y argumenta que adapta continuamente su ayuda a la evolución del conflicto. No toda Europa comparte esa idea, mientras el secretario de la OTAN espera que se emplee de forma responsable la munición aliada. La ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania, es blanco incesante de ataques rusos en una nueva ofensiva lanzada desde principios de mayo. Esta madrugada, uno más, que dejó 4 muertos y 25 heridos en una zona residencial. Los países aliados comprometen más ayuda financiera y militar para la defensa de Ucrania y se debate hasta qué punto es posible que el ejército de Kiev ataque suelo ruso con el armamento donado. Estados Unidos ha dado luz verde, pero con limitaciones, solo con fines de contraataque en Kharkov. Y este viernes se sumó Alemania. Se trata de la liberación del territorio ucraniano, dijo el portavoz adjunto del gobierno, y agregó: estamos convencidos de que según la norma internacional, Ucrania tiene derecho a defenderse de esos ataques. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Ucrania debería poder utilizar las armas suministradas por los países aliados para atacar el territorio ruso, o será muy difícil para Ucrania defenderse, manifestó. Esta situación se vuelve aún más urgente, dijo, a medida que vemos a Rusia abrir nuevos frentes. El ministro de Defensa de Rusia respondió que los aliados de Ucrania hacen todo lo posible para prolongar e intensificar el conflicto con ayudas cuantificadas en $278 mil millones, pero que las fuerzas rusas han derribado más de 1.000 drones, 250 cohetes y 58 misiles lanzados por Ucrania, que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse en la región de Kharkov, donde han capturado 28 ciudades y pueblos este mes. Niños, el día de los sueños. Homenajes por el Día del Niño en instituciones educativas y hospitales, con golosinas, caritas pintadas y títeres. Valeria Navarro nos cuenta la emoción que sintieron los niños durante estos eventos. Escuelas y guarderías adelantaron la celebración del Día del Niño. Bailes, brincos, risas, juegos y dulces no faltaron en el homenaje a los más pequeños. Parvularias, profesores y madres de familia acudieron disfrazados a los centros de desarrollo infantil para animar los festejos. Hubo voluntarias pintando caritas o haciendo burbujas para el mayor deleite de los niños. La familia cuida mucho al niño para tener el amor que él tiene. La Policía Nacional participó en el show de Paquito. Lo que más hizo reír a los pequeños fue cuando el títere uniformado persiguió a un ladrón en la obra. En la guardería de la Universidad Central y en el Centro Infantil del Mercado Santa Clara se hicieron obras dramatizadas de uno de los cuentos infantiles favoritos, Alicia en el País de las Maravillas. A mí me gustan los paisajes, de eso me hace feliz. Que tienen montañas, los que tienen nubes. En el Hospital de Solca de Guayaquil, los doctores se disfrazaron de personajes animados para regalar abrazos a los menores, y los pequeños hicieron dibujos de las cosas que más les gusta. El Día del Niño se celebra oficialmente este sábado 1 de junio. Una sentencia judicial deja sin efecto el decreto presidencial que firmó Guillermo Lasso, reduciendo el impuesto a los consumos especiales para distintos ítems. Esta decisión es observada por gremios y por la presidencia también. Alegan que genera riesgos comerciales y jurídico-institucionales. El pasado 24 de abril, la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha dejó sin efecto el decreto ejecutivo 645 del 10 de enero de 2023. En su argumentación, señala que el decreto contraría la normativa internacional, constitucional y legal que determina la inclusión de políticas públicas que contribuyan al buen vivir de la población ecuatoriana. El decreto 645 firmado por Guillermo Lasso reducía la tarifa del impuesto a los consumos especiales de tabaco, de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina, de las armas de fuego, armas deportivas y municiones, de aviones, avionetas y helicópteros, motos acuáticas, cuadrones y yates. Acatando la sentencia, el Servicio de Rentas Internas a partir del 21 de mayo restableció el impuesto a los consumos especiales al valor que tenían antes del decreto observado. Y entonces las cosas quedaron así.
El tabaco, que tenía un ICE del 50%, vuelve al 150%. Las armas de fuego, deportivas y municiones del 30% retornan al 300% de ICE. Aeronaves, motos acuáticas, yates y cuadrones pasan del 10 al 15%. Esto genera hasta el momento dos reacciones. La primera, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que señala que si bien la intención de los impuestos a los consumos especiales es incrementar su precio final para desincentivar su consumo, en la práctica alienta su comercialización en mercados informales. En otras palabras, fomenta el contrabando. Una segunda reacción viene desde la Presidencia de la República, que anuncia que interpondrá una acción extraordinaria de protección, por lo que consideran una injerencia sobre las facultades del Poder Ejecutivo, y recuerdan que la justicia común no es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos presidenciales. El Ministerio de Energía comunicó que no habrá cortes de energía por mantenimiento durante este fin de semana. Además, en Guayaquil se impondrán multas por contravenciones de tránsito captadas por cámaras de 360 grados. Adriana Bermeo nos presenta otros servicios ciudadanos. No habrá apagones durante este fin de semana, así lo confirmó el Ministerio de Energía a Televistazo. Los últimos cortes de electricidad por trabajos de mantenimiento programado e instalación de postes fueron este viernes en 8 cantones de Guayas, Manabí y Sucumbíos. La próxima semana se evaluará el nivel de los caudales en las hidroeléctricas del país. Desde este sábado, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil impondrá multas por contravenciones de tránsito captadas por 129 cámaras de 360 grados. La implementación de este plan será por fases. La primera está lista en el centro de la ciudad y se sancionará por estas contravenciones. Bloquear intersecciones, estacionar en sitios prohibidos o hacer doble columna, $46. Dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos, $230. Bloquear rampas de acceso para personas con discapacidad, $460. Las contravenciones se notificarán por correo electrónico. El IES realiza jornadas de recaudación para los patronos que deben al Seguro Social. Es parte de la campaña Empleador Ponte al Día. Este viernes se llevó a cabo en Quito y la próxima semana será en Cuenca. En los encuentros, técnicos del IES dan asesoría y se generan los acuerdos de pago. El trámite también se puede hacer en la página web www.ies.gov.es o en cualquiera de las oficinas del Seguro Social. Los acuerdos de pago son de hasta 6 años, dependiendo del monto de la deuda, y son posibles siempre y cuando el empleador no tenga un convenio incumplido. El Consejo Político de Pachacutic confirmó como su precandidato a la presidencia de la República a Leonidas Issa y convoca a la unidad de la izquierda. De ese lado, el Partido Socialista tiene candidato y la Izquierda Democrática dice que irá solo, informa Patricio Díaz. Pachacutic ratifica a Leonidas Issa como su precandidato a la presidencia de la República. El Consejo Político del movimiento definió los perfiles de sus candidatos a las elecciones de 2025 y ven al líder de la CONAIE como su opción presidencial. La convención del movimiento tiene que ratificarlo el sábado 8 de junio. No descartan alianzas, más bien convocan a la unidad de la izquierda. Que en base al programa de gobierno podamos llegar a un entendimiento o los distintos acercamientos que sea necesario. Nosotros estamos dispuestos a construir candidaturas propias del movimiento Pachacutic, pero también candidaturas aliadas a nivel del territorio nacional. El Partido Socialista, al menos para la presidencia, ya tiene candidato. Su Consejo Nacional decidió que el abogado Pedro Granja los represente. También están abiertos a un diálogo, pero saben que el tiempo para la unidad se agota. La Izquierda Democrática, de su lado, consiguió solucionar sus problemas internos y tiene una nueva directiva, avalada por el CNE. La preside el exlegislador Jorge Sánchez y tiene como vicepresidenta a Analía Ledesma. Ella confirma que para la presidencia van con un candidato propio. Nosotros no queremos candidatos que sean de derecha o candidatos de izquierda radical. Son 2 hombres y una mujer que están en la terna. Tendremos que decidir en el máximo organismo. El Consejo Político de la IDE se realizará en los próximos días y definirá la candidata o candidato. Otra de las organizaciones que ha anunciado su carta a la presidencia es Unidad Popular con Jorge Escala. ADN no ha oficializado la candidatura a la reelección del presidente Noboa, pero su participación se da como un hecho. Otros partidos y movimientos, si bien han planteado nombres, no han confirmado a
a ninguno. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso y procesado en el caso Encuentro, seguirá en prisión domiciliaria. El juez anticorrupción, Renan Andrade, rechazó su pedido de cambio de medida por problemas de salud. Jacqueline Rodas estuvo en esa audiencia. Danilo Carrera, procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro, seguirá con prisión domiciliaria. Esta tarde, en los juzgados de anticorrupción y crimen organizado, en Quito, su defensa pidió al juez Renan Andrade que levante la medida y en su lugar dicte prohibición de salida del país y presentación periódica. Los abogados recalcaron que a sus 85 años de edad, Danilo Carrera tiene graves enfermedades cardíacas, que su estado es crítico. Mostraron una foto de su situación actual e informaron que en 2 ocasiones estuvo al borde de la muerte porque no le permiten salir a sus chequeos periódicos. La fiscal Luzmila Yugya y el representante de la Procuraduría se opusieron al pedido. Aseguraron que sí ha recibido atención médica. El juez en su decisión explicó que para levantarle el arresto domiciliario es necesario que hayan cambiado los hechos por los que dictó la medida, y eso no ha ocurrido. Él dispuso que Carrera sea trasladado a un hospital cuando necesite atención. Nosotros consideramos que si le pasa algo a la vida del señor Danilo Carrera, el responsable va a ser el juez y la fiscal, que se han negado y se han opuesto en esta audiencia, y eso de ahí van a tener ellos que responsabilizarse de lo que le pueda suceder al señor Carrera. El próximo 26 de junio, Danilo Carrera enfrentará la audiencia preparatoria de juicio junto con otros 6 procesados. La fiscal adelantó que presentará dictamen acusatorio en su contra. Ella considera que Carrera aprovechó su parentesco con el entonces presidente Guillermo Lasso para implantar una trama de corrupción en las empresas públicas. Desde mañana, 12.500 presos de Guayas se quedarán sin alimentación. Así lo advirtió la empresa que cumplía con ese servicio y que hoy retiró a su personal de las cocinas de 10 cárceles, como le informa Bessie Granja. Otras 10 cárceles se suman a los 20 centros que se quedan sin la alimentación de la Factoría, la empresa que ofrecía estos servicios. Sus representantes informaron que desde este 1 de junio se oficializa el retiro de su personal de las cocinas en Guayaquil. Desde el pasado 30 de abril en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi recolectan donaciones para alimentar a 11.400 presos de 20 cárceles. Desde mañana se suman 10 prisiones de Guayas que concentran otros 12.500 reos. Un comunicado de la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía Nacional detalla que las donaciones estarán autorizadas para suplir temporalmente el desabastecimiento y garantizar la alimentación. Sin embargo, el Servicio de Atención a Privados de Libertad no explica cómo se cumplirá esta logística y desde cuándo se receptará la comida. Luego de un mes, el SNAI no soluciona el problema tras el retiro del proveedor, pese a que el 17 de mayo se cumplió el plazo para ejecutar las medidas cautelares, otorgadas por un juez de Quito y solicitadas por organismos de derechos humanos para que el gobierno gestione una respuesta institucional. 101 personas han sido liberadas por la policía luego de ser secuestradas en los últimos 5 meses. Y mientras usted está viendo esta noticia, la policía busca a las víctimas de 10 casos más. Pero, ¿en qué provincias atacan estas bandas frecuentemente? Merlín Ochoa con la respuesta. Los secuestros más recientes han sido grabados por cámaras de seguridad. El bloque de búsqueda y rescate de la policía concentra las investigaciones en esos casos. El agente de la Unidad Nacional Antisecuestros UNACE da cifras. En todo el 2023 se ejecutaron 50 operativos para rescatar a 73 personas, mientras que de enero a mayo de este año el número es mayor. En 77 operativos, 101 ciudadanos fueron liberados. A través del sistema integrado de seguridad, el ECU 911, de igual manera tenemos implementado el sistema 1800 delito. Pero esta no es la única vía. La Fiscalía recepta la mayor cantidad. Fueron 1.047 de enero a mayo de 2024. Todos estos casos han sido transferidos a la policía, que descartó el 60% debido a información falsa, que luego la denuncia fue retirada o han sido utilizadas para otros fines. Algunas han sido utilizadas para salir fuera del país,
otras han sido utilizadas o desviadas. Entonces lo que hacemos nosotros es tamizar e informar a la Fiscalía. ¿Dónde ocurren más secuestros? En Guayaquil, Durán, San Borondón, Quito y las provincias de Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Las bandas se llevan a las víctimas a cualquier hora, aprovechan la mínima oportunidad luego de seguirlas. A pocos kilómetros de Quito fue descubierta una especie de mariposa. Su tamaño y los colores llamaron la atención de los científicos. Valeria Navarro nos muestra las imágenes. Esta es la nueva mariposa que se descubrió en el país a 30 kilómetros de Quito. Lo hicieron investigadores de la Universidad de Florida, Universidad San Francisco y del Instituto Nacional de Biodiversidad en la Reserva Yanacocha. De allí su nombre, Corades Yanacocha. En la especie Corades, las mariposas son pequeñas, de colores oscuros. Sin embargo, la que se ha descubierto es grande y colorida. Tiene bandas naranjas sobre fondo negro. Esta mariposa, según los científicos, puede tener afinidad con una especie del norte de Perú o Dimantis, del norte de los Andes. Aún se desconoce su origen y desde qué tiempo habita en Pichincha. Es una especie única en el mundo. Típicamente hay que viajar 10 horas, 20 horas de viaje para llegar a una cordillera muy lejos para buscar especies nuevas que nadie ha encontrado. Entonces es una sorpresa encontrar algo tan cerca a una zona metropolitana tan grande como Quito. Para confirmar que es una nueva especie se realizaron estudios taxonómicos y se encontraron decenas de ejemplares. Por 150 años se han registrado todas las especies de mariposa que existen en Quito y sus alrededores. Encontrar una nueva en la zona es raro. La mayoría de mariposas de especie Corades se encuentran en Nanegalito y Baeza, en alturas máximas de 2.000 metros. Que una nueva especie aparezca a 3.500 metros de altura en un bosque nublado llama la atención. La última edición de la revista Vistazo Cuenca presenta un amplio reportaje sobre cómo las inversiones privadas apuntan a cubrir el déficit de vivienda en esa ciudad según las necesidades de sus habitantes. Además, analiza otros temas de coyuntura local y nacional. Veamos. Empezó a circular la edición número 13 de la revista Vistazo Cuenca. El ejemplar revela el reto de construir más viviendas en la capital Azuaya, la tercera ciudad más poblada del Ecuador. Por eso destaca cómo se mueven las inversiones del sector privado, que apuntan a cubrir el déficit de vivienda, según las necesidades de los cuencanos que buscan ubicarse en zonas urbanas o periféricas. Además, describe las cifras de la evolución de las casas desde el año 2001 hasta 2022 y revela las 3 parroquias con importantes proyecciones de desarrollo comercial, donde se levantan el 70% de las obras. Pero antes de ejecutarlas tienen que enfrentar trámites y otros obstáculos que frenan esos proyectos inmobiliarios. También analiza la primera crisis del gobierno de Daniel Noboa y cómo manejó la comunicación política. Además, la revista exhibe los camisetazos de los asambleístas que abandonaron sus movimientos políticos para sumarse al oficialismo y da una mirada a la cultura, gastronomía y la gente de Cuenca. El presidente de la República, Daniel Noboa, está en El Salvador para asistir mañana a la posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. Este viernes en su agenda figuraban 2 reuniones, una con Bukele y otra con su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para hablar del acuerdo comercial suscrito con Ecuador. En su cuenta en la red social X informó que se reunió con inversionistas. Noboa arribó a El Salvador pasado el mediodía junto a su esposa, a la primera dama, Lavinia Balbonesi, y a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Los recibió la canciller de El Salvador, Alexandra Gil. Anoche en el Centro Histórico de Cuenca empezó ya la celebración del Corpus Christi, que se extenderá hasta el 6 de junio. Y se espera la llegada de 80.000 personas, en la que se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más relevantes del cantón. Con un show de juegos pirotécnicos y quema de castillos, arrancó en Cuenca la fiesta del Corpus Christi. Durante 15 minutos, luces multicolores deslumbraron al pie de la Catedral Inmaculada, en el centro histórico, hasta donde llegaron cerca de 8.000 personas, que minutos antes participaron de una procesión que partió desde el Parque San Sebastián y avanzó por 12 cuadras hasta la iglesia.
Aunque esta celebración se realiza a escala mundial desde el siglo XIII, en honor al Santísimo Sacramento o Cuerpo de Cristo según la tradición católica, en la capital Azuaya, se remonta a 1557 desde su fundación y se ha convertido en una de las manifestaciones culturales más relevantes del cantón. Pero también tiene su repercusión muy positiva en la familia, en el pueblo, en el comercio. Conocida como la fiesta religiosa más dulce del año, en las calles que rodean a la catedral se instalaron 120 puestos de venta de dulces, como roscas, quesadillas, alfajores, cocadas, roscones, que son preparados con frutas y hortalizas que se cultivan en el austro. Yo comencé cuando yo tenía 14 años, a mí me enseñó una amiga mía y de ahí hemos ido progresando, sacando nuevas recetas. Sí, me gustan mucho los quesitos. El evento se extendió por cerca de 4 horas la noche de este jueves, pero serán 7 días de fiesta en los que continuarán realizándose procesiones, show de juegos pirotécnicos, presentaciones musicales y exposición de más de 40 variedades de dulces, para lo cual el municipio peatonalizó los alrededores del Parque Calderón y la catedral. Ecuaterra llegó al volcán Tungurahua para recorrer el geoparque que se extiende por 5 cantones de Tungurahua y Chimborazo. Por los senderos se puede observar una diversidad de mariposas, árboles, hongos y más especies endémicas de esa zona. Patricio Viera nos presenta las imágenes. Un cinturón de montañas y cascadas envuelve al imponente volcán Tungurahua. Es la cordillera real. En sus faldas se despliegan bosques de arrayán, aliso y olivos que conforman el geoparque Volcán Tungurahua. Se extiende a lo largo de 2.397 kilómetros y abarca 5 cantones de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Ecuaterra lo exploró desde Puela, un enclave hídrico del parque. Una caída de 50 metros forma la cascada El Tambo, una de las más grandes. Sus aguas cristalinas marcan el inicio de un sendero de 3 kilómetros que conduce hasta la cima. Aquí hace 15 grados en promedio. Habitan las mariposas Altinote trinacria. El naranja intenso de sus alas combina con el amarillo de esta mariquita en el pasto. A 200 metros el camino se torna rocoso y aparecen los helechos, musgos, pullas y quiche. Un grupo de cedros se alza en las laderas y entre ellos la candelita de anteojos se posa en sus ramas. La capa de hongos Trichaptum que decora los troncos atrae a estas aves, una de las 220 especies identificadas. En el corazón del sendero, el anturio andino se distingue por sus grandes hojas, junto a una hilera de árboles de bambú que actúan como un escudo, absorbiendo el dióxido de carbono y previniendo la erosión. La roca de 2 caras, como lo llamó a esta formación rocosa el pueblo indígena Puruá, es uno de los emblemas del geoparque. Son 417 millones de años grabados en cada roca. Para llegar hasta aquí hay que cruzar la quebrada del Tambo, que está a sus pies. Junto a ella, una fuente de agua mineral emana de las entrañas del volcán. Las cascadas y los manantiales en el área de geoparque son muy importantes, ya que además de ser afluentes de los 3 ríos principales, el Pastaza, el Patate y el Chambo, forman también parte del desarrollo agrícola de la zona. Y especialmente en la zona del río Puela hay un desarrollo agrícola muy amplio. En la cúspide, los herbazales húmedos caracterizan el ecosistema con 4 lagunas de aguas termales de temperatura de 30 grados y tonalidad amarilla, reflejo de su riqueza en carbonato, magnesio, cloruro y óxidos. El 54% del territorio tiene atención prioritaria. 50 guardaparques del Ministerio de Ambiente custodian puntos estratégicos en un área de 1.297 kilómetros. Ahí se han censado especies en peligro de extinción
como pumas, tigrillos, venados de páramo y el tucán andino. A la vez, un consorcio entre los 5 municipios y las prefecturas de Tungurahua y Chimborazo lo salvaguardan con un plan basado en la educación y la conservación. El eje de geoeducación está direccionado a las poblaciones locales y a los emprendedores locales que brindan servicios turísticos, con el objetivo de que den a conocer al turista las zonas delicadas del geoparque y obviamente eviten dejar huellas de destrucción dentro de la biodiversidad y los ecosistemas, evitando así que se lleven partes de la flora, partes de la fauna o incluso del patrimonio geológico existente. Al Geoparque Volcán Tungurahua se ingresa por 8 puntos. Puela es uno de los más visitados. Cada mes llegan aproximadamente 800 turistas. Su biodiversidad lo convierte en un santuario natural. Hasta aquí llegamos con la información, amigos. Muchas gracias por su sintonía. Mucha atención si va a viajar este fin de semana. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que 5 carreteras que conectan a la sierra con la Amazonía están cerradas debido a los efectos de las lluvias y publicó las rutas alternas. Además, no habrá apagones durante este sábado y domingo. Reiteramos esta información que fue confirmada por el Ministerio de Energía. Sin embargo, la próxima semana se va a evaluar el nivel de los caudales en las hidroeléctricas del país. Gracias por habernos acompañado. Televistazo regresa mañana a las 19 horas en su emisión de fin de semana. Además, las noticias continúan a toda hora en ecuavisa.com. Siempre información verificada y actualizada. Excelente fin de semana. Buenas noches.